¿Se escucha mi audio? Bien, volvemos nuevamente. Ahora sí se escucha, dicen, Bien, gracias. Mencionamos que tenemos tipos de preguntas, ¿no? Preguntas abiertas, cerradas y pueden ser mixtas, ¿no? Es decir, las preguntas abiertas por lo general utilizamos para la batería de preguntas o guía de entrevistas semiestructurada que direccionan a las preguntas que se requieran en este caso, ¿no? Mayor información, mayores datos en profundidad. Por lo que por lo general se toma en cuenta, ¿no? Entrevistas en profundidad, entrevistas colectivas. Por otro lado, tenemos las preguntas cerradas, que corresponden a elección única, ¿no? Ya sean dicotómicas, sí, no, politómicas, por ejemplo, muy bueno, bueno, regular, necesita apoyo, etcétera. Pueden ser de elección múltiple, ¿no? ¿Usted qué tipo de red social utiliza? Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, etcétera, ¿no? Selección múltiple, de ranking del 1 al 10, ¿cuál sería justamente el valor? Escalas sean nominales, ¿no? Nominales, numéricas y del tipo Likert, ¿no? Las escalas nominales con respecto a la variable nominal en sí, ¿no? Por ejemplo, género masculino, femenino, masculino, ¿no? Escalas numéricas que corresponden, por ejemplo, del 1 al 10 o del 1 al 5, qué puntuación le asigna a las siguientes opciones de respuesta, cuál le toma mayor interés o impacto, si está totalmente de acuerdo, en desacuerdo, etcétera. Y las mixtas utilizan preguntas abiertas como también preguntas cerradas, ¿no? En el caso de la tarea, eso por ejemplo es un instrumento, es un cuestionario mixto, ¿no? Que tienen ítems y preguntas obviamente cerradas, como también abiertas. Puede existir de ese tipo, ¿no? Ese por ejemplo es un instrumento del tipo de enfoque de investigación mixta en realidad, ¿no? Es decir, maneje la parte cuantitativa y la parte cualitativa, ¿sí? Dentro de los ítems, no necesariamente. A veces corresponden, ¿no? A los enfoques mismos de investigación. Si es enfoque cuantitativo, instrumentos cuantitativos, ¿no? De paradigma positivista o postpositivista. En este caso, como cuestionarios, ¿no? Con escalas, obviamente, y es de encuesta, ¿no? Son los ítems con opciones de respuesta, los test, ¿no? O bien pruebas objetivas en realidad en relación a una temática, o una evaluación en sí, ¿no? O un examen. Entonces aquí hacemos una diferencia entre preguntas abiertas y cerradas. La confiabilidad de datos o fiabilidad, que es lo mismo, en las cerradas es muy alta, ¿no? A diferencia de las abiertas es baja. El tiempo, en este caso, respecto a la efectividad del uso del tiempo, en las cerradas es alta, es más rápida en realidad, y es baja en realidad en las preguntas abiertas, ¿no? Porque hay que justificar, ¿no? ¿Por qué razones, por qué situación responde tal? Si es sí, si es no, ¿por qué? Sí, se va pensando un poco más, ¿no? La precisión de los datos es alta en las preguntas cerradas y es baja en las preguntas abiertas. Tiene una amplitud y profundidad, es poca en realidad de las preguntas cerradas y en las abiertas es alta. Es alta porque vas indagando más, va surgiendo más preguntas a partir de una batería de preguntas, ¿no? Surgen más, en este caso, ¿no? Más preguntas y va en ese sentido, ¿no? Es más amplio y más profundo en realidad. Mientras la parte de las preguntas cerradas no tanto, ¿no? Es poca en realidad. Habilidades para la entrevista, para entrevistar, por ejemplo, es poca dentro de las preguntas cerradas, es decir, cuando simplemente un cuestionario o una guía de encuesta, y es mucha en realidad, ¿no? Para las preguntas abiertas, para una batería de preguntas o una guía de entrevistas semiestructurada. Facilidad de análisis es fácil en ese caso, ¿no? Dentro de los ítems cerrados. Pero en los ítems abiertos, es decir, preguntas abiertas, no necesariamente son difíciles, ¿no? Es por eso que en las tesis de investigación, en este caso de tesis doctorales,
Cuando se maneja, por ejemplo, netamente un enfoque cualitativo de paradigma interpretativo naturalista, va en profundidad más aún allá, ¿no? Si utiliza la etnometodología, la hermenéutica, lo que es la investigación etnográfica, historias de vida, teoría fundamentada, se va más en profundidad, se recalca obviamente, ¿no? Si tiene buena gama de información, pero a la hora de hacer el análisis de los datos, hay que ir viendo, ¿no? Las relaciones, hay que ver justamente cuáles son las que realmente tienen mayor sentido, significado de las preguntas, las respuestas en sí, si existe algún común denominador en base a un determinado ítem, ¿no? Si la gran mayoría está de acuerdo, no o está en desacuerdo, por qué situaciones, por qué razones, si esas son en realidad. Pues aquí es un poco más complicado, ¿no? Hay que ir analizando muchos elementos, muchos factores. Entonces, va a haber varias respuestas a las preguntas abiertas. Pero en las preguntas cerradas no, es directo, ¿no? Solamente marca la opción de respuesta y se envía. En estas situaciones de pandemia, por ejemplo, se ha utilizado el Google Formulario, ¿no? Donde se envía un link correspondiente, así como la evaluación, ¿no es cierto? La evaluación tiene opciones de respuesta, ¿no? Similares a las que se han utilizado, ¿no? Durante estas situaciones de pandemia. Porque no era nada sencillo, miren, desde la gestión 2019-2021, no era muy fácil realizar una entrevista, ¿no? Está face to face en realidad. También las aplicaciones, ¿no? Que han tenido buen impacto, ¿no? Aplicaciones, por ejemplo, no simplemente asincrónicos, sino sincrónicamente, ¿no? Utilizando el Google Formulario, el Google, que se utiliza en este caso el Google Meet, ¿no? O en este caso el Zoom. Tenían ventajas, ¿no? La desventaja del Zoom, por ejemplo, era de que 40 minutos termina la sesión, ¿no? A pesar de que no se tiene justamente, ¿no? El institucional, es decir, las universidades, por ejemplo, tienen un link institucional que sí dura más de 40 minutos, ¿no? La desventaja es de esta justamente que tiene tiempo limitado, ¿no? Esa es la desventaja. A diferencia del Google Meet, por ejemplo. El Meet sí tiene, ¿no? Una buena ventaja, no es limitado el tiempo. Lo malo es de que no graba. El Zoom, por ejemplo, tengo la opción de grabar, ¿no? Esas son las ventajas y desventajas que se tiene. Bueno, estructura de cuestionario. Hay una portada, incluye la parte, ¿no? Una portada que incluye el nombre del cuestionario, el logotipo institucional, instrucciones, el propósito de estudio, alguna motivación correspondiente, preguntas, ¿no? Si son cerradas o son abiertas, y finalmente el agradecimiento. Técnicas principales que se utilizan dentro de la investigación científica, entrevista, encuesta y observación, como técnicas. Instrumentos de las entrevistas, ¿no? Las entrevistas justamente tienen preguntas abiertas que son más subjetivas que las cerradas que son de manera concreta. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, batería de preguntas, la guía de entrevistas semiestructurada, que tiene justamente por lo menos mínimamente 5 preguntas abiertas y que a la hora de hacer la entrevista, estas pueden subir más otras preguntas. La encuesta, instrumentos correspondientes es el cuestionario o bien la guía de encuesta con ítems, el cuestionario con reactivos, es decir, con formulaciones de caso, ¿no? Preguntas concretas que sean claras, las que se vayan obteniendo justamente recolectando datos, ¿no? De manera más concreta en realidad. La observación, visto como técnica, por lo general utilizamos, ¿no? Por ejemplo, la parte, si hacemos una investigación etnográfica o investigación en acción, la radio, en este caso la cámara fotográfica, ¿no? Hoy en la actualidad ya los celulares ya tienen, ¿no? Aquellos que son de buena generación o de última generación ya tienen una buena cámara que pueden servir justamente para las evidencias fotográficas en la observación directa. Puedes utilizar el diario de campo o cuaderno de campo. Puedes utilizar también lo que es la parte de del instrumento que es justamente la guía de observación. La guía de observación donde está estructurada justamente o existe de manera sistemática los parámetros o indicadores de observación en relación al,
a las variables que se vayan tratando de ver, ¿no? Ciertas cualidades, ¿no? La observación como técnica, la entrevista como técnica son más netamente cuantitativas que la encuesta, ¿no? Esta sí es cuantitativa. También tenemos los test, ¿no? Los test que pueden ser psicométricos, psicológicos, entre otros, ¿no? Que también son de manera netamente cuantitativas. Procesos de construcción del instrumento. De manera concreta, se tiene primero un tema. Y obviamente esto puede ir reformulándose, ¿no? Por ejemplo, yo menciono estrategias lúdicas de la estadística y su incidencia en el rendimiento académico. ¿Cuáles son las variables? Primero, como investigador debo de entender qué es una estrategia, ¿no? ¿Qué es una estrategia? Entonces debo de hacer una revisión, una compilación, un estado de arte en realidad, ¿no? Donde voy indagando qué tipos de estrategias existen, cómo se concibe el concepto, definición de estrategia, bajo autor, obviamente. Voy a encontrar datos, probablemente en revistas, en artículos científicos, o tal vez en una tesis o en algún libro que se vaya definiendo. ¿Y a qué se refiere lo lúdico? ¿Qué es el concepto de lúdico en realidad? ¿No? ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es la definición conceptual de lúdicas bajo autores, ¿no? Y finalmente, cómo se entiende o se concibe estrategia lúdica? Entonces ahí a la variable hace justamente estrategia lúdica, ¿no? Estrategia lúdica como una de las variables importantes. ¿Cómo se define estrategia lúdica? Obviamente bajo autor, quien lo define, yo soy quien ir indagando, profundizando más aún. De la misma forma, rendimiento académico. ¿Qué es rendimiento? ¿No? ¿Qué tipos de rendimiento hay? ¿Cuantitativo, cualitativo? ¿Académico? ¿En qué sentido? ¿Cómo se lo define? Y por lo tanto, ¿qué es rendimiento académico? ¿No? Como variable. Entonces aquí yo estoy viendo el tema, esta variable independiente y su incidencia. Aquí está la parte lógica, ¿no? Incide, influye o implica, ¿no? Rendimiento puede ser, no lo sé, si es bajo, alto, medio, y eso ya la hipótesis me va a ir definiendo, ¿no? Si es positivo, significativo. ¿Listo? Entonces tiene un tema formulado, ¿no? Esto es de la forma P implica Q, bajo la lógica formal, ¿no? P entonces Q, es decir, variable independiente y el efecto la variable dependiente. Entonces el tema dice cómo las estrategias lúdicas inciden o influyen en el rendimiento académico. ¿En qué asignatura? En estadística, menciona, ¿no? ¿Cuáles son nuestras unidades de análisis? Los estudiantes. ¿De dónde? De la carrera de auditoría de la Universidad de Valle. Sede en este caso, La Paz. Pregunta. Y esta pregunta es bien clave, bien importante, ¿no? Aquí hay cómo, cuál, cuáles, etcétera, que, que tiene que estar relacionado estrechamente con el objetivo general, ¿no? Por ejemplo, aquí, cómo mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de segundo año de la carrera de auditoría de la Universidad del Valle de La Paz durante la gestión 2022. Aquí tenemos justamente, ¿no? Una pregunta clave, en realidad es la pregunta principal del problema, ¿no? ¿Cómo mejorar? Entonces, la hipótesis tiene que responderme, ¿no? ¿Cómo mejorar el rendimiento? Entonces, como objetivo, en este caso del tema de investigación que yo voy a tratar, ¿no? Más adelante, es demostrar, ¿no? Y a ver, por lo general, el objetivo general también es como casi la respuesta, ¿no? Que incide, ¿no? Demostrar que las estrategias lúdicas de la estadística inciden en el rendimiento académico de los estudiantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿yo qué debo hacer? Demostrar que estas estrategias lúdicas de estadística inciden. En la hipótesis corresponde, ¿no? Ahí está. Las estrategias lúdicas de estadísticas mejoran o mejoran de manera significativa y directa, ¿no? El rendimiento académico. Aquí pregunta, ¿no? ¿Cómo mejorar el rendimiento académico? ¿Cómo mejorar? Entonces, las estrategias lúdicas mejoran de manera significativa y directa el rendimiento académico. Si ustedes pueden observar, tenemos en la hipótesis elementos esenciales, ¿no? Como ser, por ejemplo, las variables de investigación. Tenemos justamente lo que son los conectivos lógicos, ¿no? Conectivos lógicos de respuesta, las unidades de análisis,
el factor contexto en ese caso, ¿no? ¿Dónde? Y en la parte temporal, la delimitación temporal. De la misma forma, el objetivo general contempla un verbo correspondiente. Hay verbos, ¿no? Que son para formular objetivos generales, ¿no? Específicos, concretos, demostrar, determinar, describir, etcétera. Como también hay un repertorio de verbos que se utilizan para objetivos específicos, ¿no? Que puede ser identificar, diagnosticar, recopilar, etcétera. Se solo pueden ver en taxonomía de Bloom o bien en algunos libros o textos que también están ya formulados, ¿no? ¿Qué verbos son esencialmente? Y cada uno de estos también contempla, ¿no? Demostrar, determinar, etcétera, a la pregunta, ¿no? ¿Cómo? Etcétera, 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 ¿no? ¿O qué? ¿Cuál? Entonces ahí esa parte es bien importante dentro de la metodología de investigación, ¿no? Bien, ¿no? Lo siguiente es población y muestra. Por ejemplo, aquí tengo la población, estudiantes de primer año, A, B, C, D, E, cantidad de estudiantes, ¿no? Por ejemplo, aquí los subestratos, se podría decir, no son tan alejados en realidad, ¿no? 99, 100, 98, etcétera. Total se tiene 497 estudiantes porque se está trabajando en esta investigación segundo año de la carrera de auditoría, ¿no? En el segundo año. En el segundo año hay paralelos, ¿no? Sí. Aquí hay un error de typeo, si se han dado de cuenta, ¿no? Aquí tiene que decir estudiantes, dos aquí, ¿no? Segundo año, ¿no? Segundo año A, segundo año B, segundo año C, D y E. Sí, por favor, ahí hay un error de typeo. Estamos hablando de estudiantes del segundo año, no del primer año, del segundo año. Bueno, la muestra, miren, la población, en este caso es grande, ¿no? 497. Entonces, como es mayor a 30 sujetos, es necesario determinar el tamaño de la muestra, ¿no? Aplicando el software estadístico, ¿no? Calculamos el tamaño de muestra con nivel de confianza de 95, error de estimación de 5%, probabilidades de éxito y fracaso de 50-50%. Y ahí se va a obtener 217. No sé si les he mostrado ese software estadístico. Creo que sí, ¿no? Si me hacen recuerdo. Hola, hola. Es este, creo. Ahí está. ¿Sí se ve? Este es un software. Población finita. Trabajamos. Aquí esta es la fórmula correspondiente. Lo que hacemos es insertar los datos, ¿no? 497 es lo que indica, ¿no? Población. El tamaño de la población, n igual a 497, ese es el tamaño de población. Está conformado por paralelos, ¿no? Esto se trabaja al 50%, 50%, 95 y 5, ¿no? Miren, automáticamente ya se me ha calculado 217. Ahí está. ¿Sí? Entonces, eso es automatizado, ¿no? Si aquí, por ejemplo, yo tengo, si son menores a 30, ¿qué indica? Miren, por si es 25, 24 solamente, ¿no? El tamaño muestral. Solamente se ha perdido una unidad. Entonces, si son 15, menor a 30, 14, se ha perdido solamente una unidad, ¿no? Entonces, el criterio corresponde. Si N, el tamaño de población, es menor a 30, se toma en cuenta todos los elementos de esa población, ¿no? Si es pequeña, menor a 30. Menor o igual a 30, en realidad. Entonces, no es necesario, ¿no? No es necesario calcular el tamaño de muestra, sino se toma en cuenta a todos los elementos de la población cuando son menores a 30. Y por lo general, se trabaja cuando en estudios, ¿no? En estudios de caso, en investigaciones netamente cualitativas, ¿no? Cuando se tienen grupos delimitados, son muy pequeños en realidad para el análisis, ¿no? En profundidad. Pero si son grupos si el tamaño de población es muy grande, entonces es necesario calcular el tamaño de la muestra aplicando esta fórmula o directamente con el software estadístico. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, está 497. Entonces solamente se inserta aquí. Es el cálculo, ¿no? 217 tamaño de muestra. Ahí está. Ahora la otra pregunta es, de los 217, de los 497, ¿quiénes son los elegidos? ¿Cómo yo lo voy a realizar? Mediante un método estadístico, ¿no? Son dos métodos, métodos probabilísticos, métodos no probabilísticos.
En los probabilísticos mayormente se utiliza el muestreo aleatorio, simple, muestreo estratificado. Esta, por ejemplo, yo tengo estratos, ¿no? Entonces, estratificado necesariamente, ¿no? Hay dos tipos, afijación simple, afijación proporcional. Entonces, aquí, por ejemplo, no es una proporcional, sino afijación simple, ¿no? Porque son muy cercanos. Lo otro es justamente la de racimos o clústeres, ¿no? Si son no probabilísticos, mediante método no probabilístico será mediante bola de nieve, incidental, causal, etcétera. Eso ya define el autor mismo, ¿no? A la hora de realizar o elaborar el perfil de tesis. Seguidamente, aquí han denotado 5 elementos fundamentales, ¿no? Para poder iniciar una investigación. Hemos mencionado, recalco nuevamente, tener una idea. Supongamos yo quiero ver redes sociales. Entonces, ¿qué es una red? ¿No? ¿Qué es una red social? ¿Cómo se define? ¿Cómo se entiende? ¿Qué investigaciones existen a nivel internacional? ¿Cuál ha sido su impacto, supongamos, ¿no? En el aprendizaje, en la enseñanza, etcétera. Y debo de ver, ¿no? Primero, y hacer un estudio, en este caso, un estado de arte. Ir seleccionando información, en este caso, ¿no? De artículos científicos, de revistas, libros, tesis, entre otros. Tengo el tema ya más o menos formulado, obviamente se puede ir más adelante, se puede calibrar algunos términos, ¿no? Se puede ir viendo eso. La pregunta principal del problema, ¿cuál es el problema en sí que tú hayas observado, hayas percibido dentro de la institución misma? ¿Cuál es el objetivo de este tema de investigación, ¿no? Entonces, miren, tanto tema como formulación como objetivo están relacionados entre sí. Aquí hablo de estrategias lúdicas e incidencias de rendimiento académico. Aquí estoy hablando cómo mejorar el rendimiento académico, ¿no? De los estudiantes. El objetivo justamente estrechamente relacionado con el tema, ¿no? Estrategias lúdicas que inciden en el rendimiento académico. ¿Cuál es mi objetivo? Demostrar, ¿no? Que debo demostrar justamente que esas estrategias inciden, ¿no? ¿Y pero cómo inciden? Respuesta a la formulación, la hipótesis, ¿no? Me inciden de manera significativa, directa, por ejemplo, aquí. Puede ser aquí de manera, puede ser, inciden a un alto rendimiento académico, o un bajo rendimiento académico, o un moderado rendimiento académico. Eso depende mucho del investigador cómo vaya formulando, ¿no? Hipótesis. Entonces, recalco nuevamente tema, pregunta, objetivo general, hipótesis, población y muestra. Son 5 elementos fundamentales. Por lo general, la hipótesis. Aquí tengo variables, identifico variables y realizo la matriz de operacionalización de variables. ¿Cómo se realiza? Una vez que tengas la hipótesis bien definida, justamente la que tienes que demostrar, comprobar si evidentemente es falso o verdadero en este caso, con la concreción misma de resultados recolectados. Otro punto es el problema, la formulación misma y el objetivo general correspondiente. Tengo bien identificado las variables, ¿no? Las variables y a partir de esas justamente voy delimitando. Obviamente voy definiendo conceptualmente qué se entiende, cómo se define esa variable. Identifico dimensiones y obviamente, ¿no? Indicadores. No olvidemos que una variable es un conjunto en este caso, ¿no? De indicadores y que cada uno de esos indicadores contempla a formularse ítems. Y estos ítems me van a servir justamente, ¿no? Ítems serán cerrados, algunos van a ser abiertos, dependiendo mucho qué variables se vayan a medir o qué variables se van a ir analizando, tanto de manera cuantitativa como de manera cualitativa. Es bien importante. Ejemplo. Este es el ejemplo que se les ha dejado, matriz de operacionalización. Este que dice ítems o reactivos no es parte, ojo, no es parte de la matriz de operacionalización de variables. ¿Qué contempla? Variable, dimensión, indicadores, medidores o a veces escalas simplemente y técnicas e instrumentos. Estos no, yo le he insertado esta columna para que se entienda de dónde salen estas preguntas, porque estas preguntas voy a ir seleccionando para el tipo de instrumento que yo voy a utilizar, ¿no? Si es lista de chequeo, ficha de observación o de encuesta, etcétera. Estrategias lúdicas de estadística, ¿no? ¿Cómo se concibe, qué se entiende? Entonces, debo definir conceptualmente y a partir de esa conceptualización, una definición conceptual, voy a identificar con las dimensiones, ¿no? Por ejemplo, aquí contenidos curriculares, actividades lúdicas, metodología y estimulación psicocognitiva. ¿De dónde salen estas dimensiones? De la variable que se ha definido de manera concreta.
y clara. Una vez que ya tengo las dimensiones, los indicadores, ¿no? Identificación de contenidos, lúdico, estadístico, organización, desarrollo, etcétera. Para la dimensión de actividades lúdicas, tal vez va a haber una presentación, una organización, una ejecución y una valoración de dichas actividades. Pero la metodología será participativa, en aula, aplicación de juegos, socialización colectiva, ¿no? Si es estimulación psicocognitiva, atención de juego, percepción visual, auditiva, etcétera. De la misma forma, la siguiente variable, rendimiento académico. Defino qué se entiende como rendimiento académico. Obviamente bajo autor, bien importante eso. Como investigador identifico dos dimensiones, rendimiento cuantitativo y cualitativo. El cuantitativo, ¿cómo yo los voy a ir midiendo, no? Por ejemplo, en las dimensiones de la parte conceptual, el saber, ¿no? En la parte procedimental, el hacer, y en la parte actitudinal, ser. Entonces, ¿cómo se miden estos? Obviamente puedo medirlos a partir de la técnica de test de medición, sus instrumentos eran pretest y posttest, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, tanto medidores y como las escalas correspondientes, las escalas del 1 a 100 puntos. Conceptual, porque el rendimiento académico. ¿Qué quiero medir? Si tales estudiantes, por ejemplo, entienden, ¿no? ¿Qué es estadística? ¿Cuáles tipos de estadística? ¿Qué es una variable? Tipos de variable, etcétera. Entonces yo como investigador voy seleccionando aquí, yo voy formulando en realidad, ¿no? Tengo ya 10 minutos, ya va a finalizar. Entonces voy formulando, miren, en cada uno de los indicadores, ¿no? Atención al juego lúdico, cómo es la participación del estudiante en la aula, de qué forma aplica los juegos lúdicos, es la socialización colectiva. Estos ítems, por ejemplo, socialización colectiva corresponde aquí, ¿no? Hay un enter y se ha bajado un poco, ¿no? De este indicador, ¿no? Socialización colectiva, cómo es la socialización colectiva en aula, aplicación de juegos, aquí de qué forma se aplican los juegos, participación activa, cómo es la participación de los estudiantes en aula, ¿sí? Para cada uno de los indicadores voy formulando preguntas, ¿no? Un indicador obviamente puede formular dos ítems o tres ítems, ¿no? Tal como en este gráfico lo menciono. Un indicador, voy formulando ítems, ¿no? Puede ser uno, dos o tres, dependiendo mucho. Hay medidores de presencia y de forma. De presencia, respuestas de escala sí, no, a veces, ¿no? De forma adecuada, no adecuada. Tenemos también la parte de nivel, ¿no? En este caso, los medidores de nivel y las escalas de puntuaciones del 1 a 100, ¿no? Para los test de medición, por ejemplo, ¿no? Para los pretest, posttest. Aquí tengo, por ejemplo, las de presencia de forma para la guía de encuesta, para mi lista de chequeo, las que voy utilizando, ¿no? Para los indicadores. Recalco nuevamente, en la matriz de operacionalización, esta columna no va. Yo lo he puesto para que se comprenda de dónde salen las preguntas. Entonces, en concreto, los instrumentos de investigación, ¿de dónde salen? De la matriz de operacionalización de variables. De ahí. Porque a partir de eso voy a ir midiendo, ¿no? Identificando en cada uno de los indicadores, y obviamente los indicadores, no olviden que una variable es un conjunto de indicadores. Y de esa forma yo voy a ir midiendo las variables. La medición va a ser de forma tanto cuantitativa como cualitativa. ¿Sí? Esa es la parte bien importante. ¿Sí? Instrumentos, por ejemplo, test de medición, tenemos ahí dirigido aquí en estudiantes de segundo año, tienen su logo institucional. Los test necesito siempre nombres, ¿no? Datos, paralelo, asignatura, fecha de entrega o fecha de aplicación, la carrera donde estoy realizando, un instructivo y los reactivos de preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la estadística, no? Vale, 10 puntos. ¿Cuáles son los tipos de estadística? 10 puntos, ¿no? Aquí, por ejemplo, 10 puntos. Si es la respuesta correcta, una escala puede ser, ¿no? Para medir este test de medición, si responde correctamente o incorrectamente, ¿no? Dos opciones tendría, ¿no? Correcto o incorrecto, ¿no? Si es correcto, 10 puntos. Incorrecto, cero en realidad. ¿Sí? Entonces ahí tengo, miren, dos opciones, ¿no? Que es una variable. Responde correctamente, que es una variable, bien, tiene los 10 puntos, ¿no? Ahora pueden colocarlo ahí, por ejemplo, para medir este test. Respuesta correcta vale 1, digamos. Respuesta incorrecta, cero, ¿no? Entonces de esa forma también pueden ir viendo o con los puntajes correspondientes. Uno, puede ser cero, y puede ser el otro 10, la otra opción, ¿no? Eso depende mucho del investigador para medir su alfa de Cronbach. Ahí ya tengo, por ejemplo, 10 por 10, 100, ¿no? Entonces, ¿qué estoy midiendo en este test? Estoy seleccionando, por ejemplo,
para medir, ¿no? Por ejemplo, la parte conceptual. Estos ítems son los que he ido seleccionando, ¿no? Ahí, ¿no? Que es la parte, ¿no? Cuantitativa, por eso dice del 1 al 100, utiliza un pretest y un post-test, ¿no? Test de medición es la técnica. Y en el otro caso, tenemos un instrumento que es una encuesta dirigida a los docentes, no necesariamente estudiantes también, ¿no? Hay un preámbulo, buenos días, buenas tardes, etcétera. Presente cuestionario guía de encuesta, contiene preguntas cerradas para tratamiento de recolección de datos, etcétera, etcétera. Hay un objetivo, ¿cuál es el objetivo de esta encuesta? Recolectar datos informativos respecto a estrategias lúdicas de la estadística implementada en su segundo año, ¿no? Entonces, obviamente, esta encuesta va a ser después, ¿no? No es antes, ¿no? Sino después. Este tipo de investigación, como es X incide en Y, entonces se tiene más adelante, ¿no? ¿Qué efectos podría obtenerse con tales estrategias en el rendimiento académico? Si es bueno o es malo, etcétera, ¿no? Por eso aquí dice reclutar datos informativos respecto a estrategias implementados, claramente dice, ¿no? Una vez implementados. Entonces voy a trabajar tal vez con dos grupos, ¿no? Un grupo experimental y otro grupo de control, ¿no? Entonces voy a ver la implementación de estrategias en el grupo experimental y el de control de manera normal, ¿no? No es necesario implementarlo. Y eso voy a ver en un pre, es decir, un diagnóstico y un post después. Y en ese post después también voy a revisar esta encuesta a docentes, ¿no? El instructivo marque con una opción de X, puede definir concepto, etcétera, ¿no? Sí, no, a veces, sí, no, a veces, etcétera. Puede ser también, miren aquí, muy bueno, bueno, regular, malo, necesita apoyo, es que liker, ¿sí? Etcétera. Es un ejemplito de una encuesta. Obviamente, mínimamente dijimos 15 ítems, por lo mínimo, ¿no? Rango de 15 a 30, así de manera concreta y clara en realidad. Porque esto después, más adelante, se realiza, ¿no? El análisis de datos correspondientes. Ahí están sus escalas que he asignado de esa forma y la respuesta, obviamente, estos valores, ¿no? Que tienen que ustedes pasar los tabularos en la hoja en Excel. Sí, y eso también se los he subido, ¿no? Hay un video también que está en la plataforma Moodle, donde muestra, ¿no? Cómo se implementan los softwares correspondientes, ¿no? Tanto el software, en este caso, Alpha de Chromebooks, ¿sí? Creo que lo hemos visto. No sé si hemos dejado. Ah, sí, aquí está. En la unidad número 3 les he dejado los dos software. Alfa 1, Alfa 2, ¿no? Es el vaciado de datos en el software utilizando SPS o en el Excel. Bueno, hasta ahí entonces concluye muy importante que el instrumento de investigación requiere confiabilidad y validez. Validez aplicados en un grupo distinto al de la muestra, ¿no? Que para que el instrumento pueda medir también su confiabilidad, es decir, el constructo interno del instrumento. De que sea alto por sobre todo, ¿no? Y si no es alto, ¿qué pasa? Hay que reajustar, ¿no? Hay que calibrar probablemente en las escalas, en la definición de escalas, ¿no? Si el sí le has puesto 0 o le has puesto 1 o 3, eso va a depender mucho del índice que se obtenga. Y algunos puede ser probablemente que tengan muchas escalas, ¿no? Este aquí muy bueno, el otro puede ser de acuerdo, en desacuerdo, sí, no, y el otro sí, no, a veces. Es cuando las encuestas tienen así muchas escalas, no se tiene buen alfa de cromas, ¿no? Entonces hay que definirlas muy bien. Por lo general se sugiere no más de 3 escalas, ¿no? Si tienes 4 o 5 escalas, vas a tener un índice no tan bueno, ¿no? Te va a dar tal vez probablemente el alfa de croma 0.5, 0.55, ¿no? Y no tanto lo que se quiere, 0.75, 0.80, ¿no? Pero por lo general llegan en ese rango de 0.60 a 0.85 en la práctica. No tanto así se llega a 1, lo que se espera, ¿no? Bien, entonces es la parte importante. Hemos hablado de validez de contenido, ¿no? Validez de constructor y validez de criterio, que son 3 conceptos importantes también que se los ha tomado en cuenta en la anterior unidad, ¿no? Bien, ahí termina entonces esta parte de cómo se realiza el constructo de instrumentos, ¿no? Recalco nuevamente, esta columna que está marcada de color rojo no es parte de la matriz. Yo lo he insertado para que se entienda de dónde salen estas preguntas, a partir de los indicadores. Una matriz corresponde a variables, dimensiones, indicadores, escalas y medidores, si quieren dos en uno, ¿no? O simplemente escalas, ¿no? Por lo general, y técnicas e instrumentos. Y ahí se termina. Bien, ahí termino.
parte de construcción de instrumentos cuantitativos. Bien, esta sesión también lo he grabado, si a futuro también van a ir desarrollando sus temas de investigación, entonces más o menos ya tienen la idea, que es la parte más importante, ¿no? Identificar qué tipo de enfoque vas a utilizar, cómo se trabaja dentro de la investigación, si es cuantitativa, y qué mediciones más correspondientes tienes que ir realizando, ¿no? Lo más importante aquí, construir, validar instrumentos de investigación, utilizar paquetes estadísticos como el SPS, el Excel. Ahora, bueno, el Stata ya es en realidad, ¿no? Para cuando se requiere justamente mayor en profundidad, y están en inglés en realidad. Bueno, eso es para regresiones múltiples, en este caso, ¿no? Bien, muchas gracias. Tenemos menos de un minuto. Muy buenas noches a todos. Y espero verles, por lo menos, ¿no? Notado algunas experiencias que sí les puede servir para su tesis a futuro. Muy buenas noches a todos. Doctor, disculpe, antes de que se despida, doctor. Que sea de manera por celular, Imux, se va a cortar. Tenemos menos de un minuto. Ya, doctor, le voy a... Muy bien, doctor, muchas gracias. Buenas noches. No, no hay ningún problema. Buenas Las noches. normas, en esto, Buenas noches a todos. muy buenas noches. En